Muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Lara y este video es grabado para una materia de literatura 2 que que me encuentro cursando en la Universidad de CEP2 de Cuautla. Eh, Se pretende que este video se hable un poquitito de lo que es el siglo de oro en Europa, una época literaria prolífera y de hecho se considera que sus autores dieron nacimiento en algunas partes al lenguaje moderno, como Shakespeare en Inglaterra, eh, Miguel de Cervantes Saavedra en España y en Italia con la Divina Comedia. Pero bueno, tratemos de hacer esto un poquito ameno y divertido. Ciertamente, pues la hora no nos permite y la brevedad del tiempo que tenemos nos impide tal vez que esto sea un poco ameno. Sin embargo, pues trataré de platicar algunas de las características de este siglo y trataré de complementarlas con algo de mi experiencia. Espero y sean acertados los comentarios que yo les pueda brindar sobre este siglo de oro en Europa. Hay ciertas cualidades de los autores y de sus obras en el siglo de oro que son importantes clarificar. Primero hubo una innovación en la experimentación de la literatura y el arte. Segundo, hubo un uso del lenguaje rico, expresivo y complejo. Y como tercero, existió un interés en la condición humana y la exploración de temas como su naturaleza, la moralidad y la justicia. Estos temas que, llevados a la literatura y al arte, pues aún no nos deleita la literatura y nos sorprenden, como son temas, considero, de relevancia y aunque parezca mentira, muy actuales. Pero bueno, por ahí comencemos. Tenemos como uno de los primeros al que hay que mencionar a William Shakespeare en Inglaterra. Ahí tenemos su obra de Romeo y Julieta, que fue escrita entre el 1595 y el 1596. Es una tragedia que cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que pertenecen a familias rivales. Y es interesante porque cuando yo leí esta obra, pues siempre en mi juventud me imaginaba a estos jóvenes que son Romeo y Julieta como mayores de edad. Imaginaba yo unos jóvenes entre los 18 y los 25 años, cuando la verdad la obra de William Shakespeare está situada realmente entre unos jóvenes de 14, 15 años. Romeo y Julieta, ese amor imposible, debido a que las familias eran rivales y se habían jurado odio eterno, pues provoca que haya dificultades amorosas y
que exista este distanciamiento, esta imposibilidad, a tal grado que al final existe la complejidad de que planean su muerte ficticia, pero con la complicidad de un boticario, pero lamentablemente no se logran comunicar entre las parejas sus planes y desafortunadamente uno de ellos se envenena, pero el veneno no es más que una pócima. Al no estar comunicados se terminan suicidando los dos. Y ese es el fin de la obra. La tragedia, la muerte de dos jóvenes queridos por sus familias, pero que no logran vencer el odio y que finalmente, pues, entre las contradicciones, pues llegan a la muerte en un mutuo suicidio. Pues lamentable la obra, pero el tema muy pues no podemos decir que muy moderno, pero porque difícilmente creo que encontremos estos odios y estas dificultades para matrimoniarse, aun cuando las familias se odian, gozamos un poquito más de libertad, y gozamos con situaciones que hasta el día de hoy son impensables. Pero ahí está la obra de William Shakespeare, ahí está el uso de su lenguaje, ahí está el uso de la prosa, y en algunos momentos de la poesía, que nos retratan la época, las costumbres, muy diferentes a las de hoy, muy diferentes a nuestra modernidad, pero están perfectamente retratadas y es muy recomendable la obra. También por ahí tenemos, del mismo autor, tenemos Hamlet, escrito entre el 1599 y el 1602. También es una tragedia que cuenta la historia de un príncipe en busca de venganza por la muerte de su padre. Es una obra pues, interesante. Ha sido llevada, igual que la de Romeo y Julieta, ha sido llevada obviamente al teatro y ha sido llevada también al cine. Resulta muy interesante esta obra de Hamlet, que sufre la muerte de su padre, de venir en una traición por su tío, si mal no recuerdo, que se casa con su madre. Y no hay ningún problema no tiene ningún problema el tío con Hamlet, ni su madre, obviamente, pero él siente el deseo de cobrar venganza por la muerte de su padre. Ahí tenemos también la exploración de existe un fantasma, el papá de Hamlet, obviamente, que vaga por los pasillos del castillo ante su muerte injusta, y a Hamlet conociendo este fantasma. Lamentablemente se le ofrece el amor a Hamlet. Obviamente hay una doncella enamorada de él,
pero Hamlet no logra ni perdonar, ni perdonar, ni dejar pasar, ni huir, y se mueve entre estos dolores, entre estas formas de su madre, a tal grado de que finalmente consuma su venganza, pero él mismo en este intento de venganza fallece. Bastante trágicas las obras. A veces la modernidad nos sorprende. Hoy veo crímenes, o leo de crímenes, leemos de crímenes en la prensa, pues que no le restan mucho a la situación de Hamlet, a los crímenes que se cometieron en la obra de Hamlet. Parece increíble cómo los humanos todavía podemos acabarnos entre nosotros por esa falta de control de nuestras pasiones. Pero ahí está la obra de Hamlet. Ahí está para que disfrutemos un día en una película o en una lectura, ¿por qué no? Una lectura, pero siempre, ciertamente conocer de la obra. Se me escapa la memoria en muchas cosas, pero obviamente ahí están nuestros libros, ahí están nuestros ratos de ocio, y yo creo que podríamos disfrutar de estas hermosas obras. Por otro lado tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, en España. Si Hamlet le dio forma al inglés, ciertamente Cervantes le dio fundamentos al español con su Don Quijote de la Mancha, una obra genial, la verdad, entre 1605 y 1615. Es una obra que cuenta la historia de Alfonso Quijano, que enloquece de tanto leer, se le seca el cerebro. Lee mucho, come poco y duerme menos. Y la locura de este hidalgo, que encuentra la armadura de su abuelo, vela sus armas, se ordena caballero, se enamora de una moza a la que hace señora, que tiene un fiel escudero, Sancho Panza, que se va por el mundo a corregir entuertos, a hacer justicia. Y es un poquito del espíritu. Yo creo que de ese espíritu que tienen los luchadores sociales, los que van contra el Estado, los que quieren hacer justicia. Un poco de locos, un poco de valientes, un poco de ingenuos, pero finalmente que ahí están y que podrán fracasar, triunfar, llorar, pero que siempre están en la lucha. Es el espíritu humano. Es una obra que yo les recomiendo muchísimo. Escrita, creo que en varios idiomas, creo que en todos. No mal recuerdo, creo que es el segundo libro más leído en todo el mundo. Pero que la imagen de Don Quijote, alto y delgado, en contraste con la de Sancho Panza, más bajo y rechoncho. Sancho Panza, inocente, que va ciegamente siguiendo a su señor, y que aun cuando Don Quijote recupera la cordura, a pocos momentos de su muerte, ahí está Sancho Panza, buscando a su señor, en busca de más aventuras. Ese amor incondicional que llega a tenerle. Por otro lado tenemos obviamente a John Donne. A él realmente no lo conozco.
Sin embargo, es mencionado, no es un libro, un poema, La anatomía del mundo, donde explora la naturaleza del mundo y la condición humana. Meditaciones devotas en 1624. Prometo leerlos, porque no los he leído, pero están mencionados. Tenemos a René Descartes, con el discurso del método, en 1637. Es un tratado que establece los principios del método científico y la filosofía moderna. Es un pensador que nos enseña cómo llevar un orden, que es atormentado por algo que todos nos atormentamos, ¿no? ¿Existo o no existo? Hoy que la ciencia moderna nos tiene complejos, nos tiene atónitos con esta idea de que casi todo es vacío, de que los quarks son tan diminutos y que hay tanto espacio entre ellos y que realmente no nos tocamos y no nos sentimos y realmente nadie toca a nadie, nadie toca nada y que el espacio es un gran vacío. Pero a la vez no, porque hay campos electromagnéticos tan poderosos que permiten que estemos coaccionados y permiten esta forma de existencia que tenemos. René Descartes se preguntaba en aquel entonces si existía. Y llegó a la conclusión de que si pensaba, porque en todo momento pensaba, si no podía dejar de pensar, si no podía dejar de percibirse, porque estaba vivo obviamente, pues obviamente existía. Pienso, luego entonces existo. Porque hay quien ha dicho, pienso, luego existo. No, no es que primero pensara y luego existiera. No. Sino que su propio pensamiento era la prueba irrefutable de que existía. Y tal vez haya de verdad porque, pues sí, somos vacío, somos energía. Sin embargo, aquí estamos, coexistimos en medio de campos y nosotros mismos somos un campo electromagnético. Obviamente existimos. No sé cómo, pero existimos y la ciencia nos ha demostrado grandes cosas. Es increíble. Galileo Galilei, con su discurso sobre los dos máximos sistemas del mundo, un tratado que habló sobre el sistema geocéntrico y sobre los sistemas heliocéntricos. Dicho de otra manera, la Tierra como centro del universo, o el Sol como centro del universo, o más bien dicho, de la galaxia, llevó lamentablemente a Galileo Galilei con este libro hasta el Santo Oficio. Se le obligó a renegar. Y cuenta la leyenda, porque antes teníamos unas capsulitas. Teníamos capsulitas en la televisión, no crean que todo era telenovela. Tenían unas capsulitas que hablaban un poquitito de la ciencia. Y dicen esas pequeñas capsulitas que al final dijo, sin embargo, se mueve. Después de haber dicho que la Tierra no se movía y era el centro del universo, que el Sol y las estrellas y todo brulaba alrededor, cuando al final de esa pequeña historia dice, y sin embargo se mueve, trata de decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que se movía alrededor. Hoy sabemos que viajamos por el universo a velocidades pasmosas,
que cada vez nos vamos separando más, que, que vivimos gracias a la luna, que nuestra existencia pende de un hilito, que somos en este mismo momento que estoy hablando, ya dejamos atrás no sé cuántos miles de kilómetros. O sea que eso de que no volveremos a bañarnos en el mismo río, pues también podría decirse que jamás volveremos a estar en la misma parte del universo. Da miedo pensar en todas estas situaciones cósmicas. Y así como hablamos del átomo, cuando como una mínima expresión, átomo, lo que no puede dividirse. Cuando hablamos del universo en su grandeza, pues también nos asustamos, y da gusto saber que, bueno, pues esas situaciones ya se habían tratado en esa época. Aquí no está faltando Dante Alighieri, obviamente, ya lo habíamos comentado con la Divina Comedia, que dio lugar al italiano. Esa obra magnífica donde Dante Alighieri baja a los infiernos, pasa por el purgatorio y sube al cielo. Esto es increíble. Pero va acompañado de, primero, su maestro, Virgilio, a quien él considera su maestro, quien lo conduce por el infierno, y va viendo a todos los pecadores y nos ofrece escenas, pues eso se dice dantescas, espectaculares. Fíjense, nos ofrece las escenas en letras, en prosa, en poema, perdón, en poema, creo que es poema. Y llega finalmente ¿cómo se llama? Al cielo, y ahí encuentra al amor de su vida. Yo siempre pensé que Beatriz era una mujer. No, Beatriz era una niña. Y muere siendo niño, y él está enamorado de ella siendo un hombre mayor. Para que vean cómo cambian las percepciones de cuando pudieran decir ustedes, pues que no, lo que pasa es que eran épocas diferentes. Vivíamos de manera diferente. Pudiéramos pensar, no, pues como una niña de 14 años, como niñas de 15 años. Pues sí, pero en la época del medievo, en esa época, la esperanza de vida era mucho más reducida. 30 años, 35, yo creo que ya eran viejos, 40. Era una cosa excepcional. Hoy tengo 53 en este momento, y hay gente que tiene esperanzas de vida a los 70, en México me parece. Imagínense, en esa época, pues este alargamiento de la vida que nos ha dado la ciencia era una cosa completamente diferente. Se vivía de manera diferente. Las ideas eran diferentes, las pretensiones eran diferentes. Y sin embargo los temas son muy actuales. Pero, obviamente, pues ellos sí pudieran pensar, bueno, pues no. Sí, era una niña, claro, pero para la época era ya una joven que pudiera, a los 14 años, pudiera casarse. Digo, con todo lo que conllevaría hoy, bueno, hoy sí, hoy incluso por la creación de las nuevas carreras y todo lo que tenemos que invertir en el estudio, en las ciencias, bueno, pues los jóvenes salen a los 21, pero hoy les piden 2 años más de maestría, y luego les piden otros 3 años de ¿cómo se llama?, de doctorado y postdoctorados, y luego hay carreras que todavía te exigen mucho más tiempo. Total que hoy tenemos generaciones que llegan a los 27 años y apenas en ese tiempo son mayores. Entonces, pues como ustedes pueden observar, el tiempo va pasando, va creciendo,
Y obviamente vamos entrando a otra dimensión de universos. Pues esa es parte de la existencia. Bueno, finalmente, como comentario, el siglo de oro le dio cimiento, obviamente, como hemos dicho, a los idiomas, nos permitió una estructura de pensamiento científico y nos ha sorprendido. Sin embargo, pues para conocer las diferencias en el teatro, la poesía, la literatura, pues hay que verlo, hay que vivirlo. Hoy tenemos nuevas artes que nos van a permitir leer. Hoy tenemos este aparatito en el que estamos platicando y pues puedes haber dicho alguna cosa que no es cierta o que puede estar en duda o que puede ser tomada mal o que puede estar errada. Ciertamente lo puede estar. No somos dueños de la verdad absoluta, pero aquí estamos. Y espero les haya gustado este pequeño y brevísimo video de 26 minutos con 16 segundos. Tengan ustedes muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche y espero disculpen este atrevimiento. Gracias.